Muy buenas tardes. Es de veras un placer y un honor estar con ustedes hoy. Les agradezco a los organizadores por esta oportunidad, por esta invitación. De veras es un privilegio compartir con ustedes un poco de la evidencia que Dios nos ha dejado en la naturaleza de su presencia, no solo de su existencia, pero también de sus atributos. Me voy a enfocar en eso, ahorita voy a explicar un poco más de detalles. Pero antes de que hagamos todo eso, ¿les parece si nos encomendamos a Dios este tiempo? ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos estar aquí libremente abriendo tu palabra, estudiándola y también no solo estudiando tu palabra escrita, sino también viendo las marcas que tú has dejado de tu creación en el universo, en los seres vivos y etcétera. Te damos gracias porque eres un Dios que no solo nos creó y nos dejó así solos, sino que se reveló a nosotros, y no solo eso, sino que nos salvaste, dando a tu Hijo unigénito para morir en la cruz. Y Padre, no somos merecedores de ni siquiera una fracción de lo que tú has hecho por nosotros, de lo bueno que eres para con nosotros. Te pedimos que este tiempo tú lo uses para tu gloria, que todo lo que se diga aquí sea para tu gloria. Te ruego que seas con tu siervo, que es muy falible, que pongas tus palabras en mi boca y que, Padre, que este tiempo sea de bendición para todos. Te damos gracias, en el nombre de Cristo pedimos todas estas cosas. Amén. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Déjenme poner todo aquí. Ok, no sé si alcanzan a ver, me gustaría de hecho darme una idea si alcanzan a leer todo aquí, si no, para yo después estar leyendo algunas cosas. No, ¿verdad? No se alcanza a ver muy bien, no importa. No se preocupen, yo lo que no alcancen a leer les voy a decir. Por ejemplo, nada más para que vean, aquí hay un versículo de Romanos 1:20 que yo espero que muchos de ustedes o todos sepan de memoria. ¿Se lo saben? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios no ha dejado ni siquiera al hombre natural, es decir, el hombre que no tiene revelación escrita de Dios, ni siquiera a él lo ha dejado sin revelación de quién es Él, de su eterno poder y deidad. Y eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. A ver, vamos a ver si puedo cambiar diapositivas. Sí puedo, excelente. Ok, no sé si alcanzan a leer, ahí dice mi testimonio. Me gustaría, a manera de introducción, nada más contarles un poquito de mi experiencia en cosas de ciencia y Dios y lo que yo he vivido. Les cuento que yo conocí al Señor cuando tenía aproximadamente 16 años, lo cual fue hace muy, muy poco. ¿Sí? En México, no sé si se habían dado cuenta, pero no soy chileno. ¿Sí? Tal vez pensaron, habla como el Chavo del Ocho. Pues sí, es porque soy de allá. ¿Sí? A mí desde el colegio me interesaron mucho las matemáticas, la ciencia, la física, todas estas cosas. A mí me encanta entender cómo funcionan las cosas. No sé, me imagino que algunos de ustedes aquí también tienen el mismo sentimiento, el mismo interés. Siempre me gusta no solo entender cómo funciona, sino una de las cosas que me encanta es cuantificarlo, o sea, poner una ecuación y decir, así es como está sucediendo, y esto es lo que va a pasar en tiempo igual a 10 segundos, tiempo igual a 20 segundos, tiempo igual a 30 segundos, etcétera, etcétera. A mí me encanta eso. Entonces yo decidí, después de aconsejarme con algunos de los líderes de mi iglesia, de estudiar la carrera de física, y es algo que no me he arrepentido en lo absoluto. Ahora, mucha gente me pregunta, oye Pedro, ¿fue fácil o fue difícil estudiar la carrera de física? Pues fácil en el sentido de que cuando a alguien le interesa algo, se hace muy fácil, ¿sí? En ese sentido. Difícil, sí, también, porque dos cosas. Se tiene que trabajar mucho, pero segundo, hay un como conflicto. O por lo menos yo llegué, sobre todo al final de mi carrera y al principio del doctorado, a experimentar este conflicto. No sé si saben a lo que me refiero. De que uno está en clase, ¿no? Tiene uno que está en la universidad, los que están en el colegio, etcétera. Está uno en clase y uno aprende ciertas cosas. ¿Qué aprende uno, por ejemplo? La evolución, ¿sí?
descendemos del mono. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Mono? ¿Sí? Nosotros decimos chango, pero chango no. Ok, mono. Le decimos mono, ¿ok? Descendemos del mono, por ejemplo. Montón de cosas así. Y en mí comenzó a causar un conflicto. Y me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo, ¿sí? Para mí, sobre todo, por eso di este ejemplo, sobre todo fue la cuestión de la evolución lo que más me pegó. Porque yo me empecé a preguntar, bueno, pues, yo veo que lo que me enseña mi libro de texto dice que descendemos del mono a través de un proceso que les voy a explicar, de hecho, más adelante en la segunda parte. Es un proceso que es completamente al azar, aleatorio, no tiene ninguna dirección. Es un proceso que deja a Dios sin trabajo, básicamente. Y por otro lado, veo lo que dice la Biblia, que hubo una creación específica, una creación especial, y que el hombre es el pináculo de esa creación. Mientras que en evolución más veces se ve, no, pues somos como un animal más. Y resultamos a través de un proceso largo de muerte. ¿Sí? Muerte y peleas entre animales y básicamente sobrevivencia. Mientras que la Biblia dice que somos el resultado de una creación específica que Dios hizo, no compatibilizan muy bien. No sé ustedes qué opinan. Yo empecé a sentir ese conflicto y de hecho me pegó duro, o sea, no es fácil. ¿Qué hago? Porque me gusta mucho la ciencia, pero ¿qué hago cuando encuentro este conflicto entre lo que veo en la Biblia y lo que veo en mi libro de texto? Les voy a decir la conclusión a la que yo llegué. Miren, la razón por la que para mí fue muy difícil es porque yo tenía y sigo teniendo gran respeto por la ciencia. De hecho, si no, no estaría haciendo el trabajo que estoy haciendo ahora como profesor de física, ¿sí? Sigo teniendo gran respeto por la ciencia. ¿Por qué? Porque creo que es bastante difícil negar que ha mejorado grandemente la calidad de vida del mundo, ¿sí? Y aquí menciono nada más unos ejemplos en cuanto a comunicaciones. El otro día fui a China, ¿sí? Bien fácil. En tiempos antiguos me hubiera tenido que subir un barco, me hubiera tardado, yo qué sé, 2, 3 meses o algo así. Comunicaciones también en cuanto a internet. Podemos tener acceso a conocimiento. Nuestra generación tiene acceso a más conocimiento que ninguna otra generación en la historia del mundo. Vacunas. Muchos de nosotros no estuviéramos aquí si no nos hubieran vacunado. Antibióticos, muchos de nosotros, yo me incluyo, no estaríamos aquí si no hubiera antibióticos. De hecho, yo tuve una infección medio fuerte en mis años 20, o sea, hace muy poquito, ¿sí? Y si no fuera por los antibióticos, yo creo, si hubiera nacido, por ejemplo, en 1700 y algo, yo creo que ahí hubiera quedado. Y yo creo que muchos de ustedes también les hubiera pasado algo similar, ¿sí? Etcétera. Y no nomás eso, bueno, están los celulares, están las computadoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Creo que es difícil negar de que la ciencia ha mejorado mucho la calidad de vida del ser humano. Obviamente todo tiene sus desventajas, ¿verdad? El internet se puede abusar, tiene sus trampas, tiene sus lugares donde mejor no meterse, ¿sí? Etcétera. A veces se puede uno volver adicto, yo que sé, a la televisión, al celular, etcétera, ¿sí? Todo tiene su lado negativo. Pero en realidad, en general, la ciencia ha mejorado mucho nuestra calidad de vida. Y les digo un ejemplo que ya mencionaba, ¿sí? Esto no sé si lo alcanzan a ver, es la expectativa de vida agarré un país al azar, de hecho es un país desarrollado, Suecia, desde el año 1790 hasta el año 2000. En el año 1790, un sueco promedio vivía más o menos 35 años, si es hombre, más o menos unos 38, 39 años si es mujer. Ahora se ha doblado esa cantidad y ahora es más de 80 años para la mujer y casi 80 años para el hombre. Otro ejemplo, ¿sí? La mortalidad infantil. Este es un número, no sé si alcanzan a leer, 100 sobre 1000, o sea, esto es 10%. En el año 1915, o sea, hace un siglo, moría 10% de los niños que nacían en Estados Unidos, de los bebés. Mientras que ahora ese número es bastante menor, etcétera. Creo que no los tengo que convencer mucho, ¿sí? De hecho, les doy un ejemplo también. Muchos de nosotros pensamos a veces, yo quisiera vivir como los reyes de antes.
y que me traigan el banquete, y yo digo, tú ve para allá, yo hago esto, yo hago lo otro, y soy el rey, ¿no? Yo no quisiera vivir como un rey de antes, porque les pongo aquí un ejemplo. ¿Quién vive mejor? Carlos V, este es un ejemplo, es un rey que estaba en la Reforma, le tocó la gran parte de la Reforma con Lutero, Carlos V. ¿Quién vive mejor, Carlos V o una persona promedio incluso en un país como Chile? La respuesta, en mi humilde opinión, es ¿sí? Carlos V, de hecho, nada más llegó a vivir 37 años y no muy buenos 37 años. Vivimos más cómodamente ahora que un rey de antes. ¿Qué hace un rey cuando le duele la cabeza? No puede hacer nada. ¿Qué hace un rey cuando tiene un dolor de estómago? ¿Qué hace un rey cuando tiene una infección? Por más rey que sea, ahí queda. Un rey se le muere 3 de cada 10 hijos, ahí quedan, ¿sí? Etcétera. Entonces, nada más para hacer el punto. Ahora, yo veía todo este éxito de la ciencia y yo pensaba, si un científico dice que descendemos del mono, entonces tiene que ser cierto. Yo pensaba así, y tal vez muchos de ustedes tienen el mismo patrón de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo pensaba, bueno, ese científico, son los mismos científicos que, por ejemplo, descubrieron las leyes del electromagnetismo que hacen que funcione mi teléfono celular o mi televisión o mi computadora, etc. Son los mismos científicos que hacen volar el transbordador espacial, son los mismos científicos que han logrado mejorar la calidad de vida en cuanto a salud, en cuanto a tratamiento de enfermedades, son los mismos científicos que descubrieron el ADN, son los mismos científicos que descubrieron el principio de Bernoulli, que hace que un avión pueda volar, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaba, si un científico me dice, bueno, el principio de Bernoulli, por ejemplo, etcétera, etcétera, yo digo, pues tiene que ser cierto, porque mira, sí lo hace volar el avión. Yo pensaba también, si me dicen, descendemos del mono, pues tiene que ser cierto, porque seguramente está bien fundamentado lo que está diciendo, seguramente está basándose en mucha experimentación. ¿Ustedes qué opinan? Les voy a decir la conclusión a la que yo llegué, y no sé si ustedes la comparten. Esta es mi conclusión. Hay, por lo menos, podemos hacer muchas distinciones, pero hay por lo menos 2 tipos de ciencia. Le voy a llamar a una ciencia operacional. No sé si saben a lo que me refiero. Me refiero a cómo funciona el mundo. ¿Cuáles son las leyes? ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Cuál es la relación de proporcionalidad entre la masa y la fuerza? ¿Cuál es la relación entre presión, volumen, temperatura? Ley de los gases ideales, etc. ¿Cómo funcionan las cosas ahorita? Y es algo que yo puedo ir y verificar experimentalmente. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cuáles son las leyes que Dios puso en el universo, en nuestro planeta? Bueno, en general, en el universo. ¿Cómo funciona? Eso es lo que yo llamaría ciencia operacional. ¿Sí? Ahora, esto nos ha ayudado muchísimo, yo creo. La ciencia operacional, creo que como seres humanos nos ha ayudado muchísimo y ustedes la usan los resultados de esto todos los días. Estoy hablando a través de un aparato que no se hubiera podido hacer si no fuera por esto. ¿Sí? Si no, no habría micrófonos, no habría luces, no habría internet, etc. Creo que ya agarraron el punto. Pero ¿cuál es la otra cosa? Tenemos también ciencia de orígenes, que es un poco diferente. La respuesta, o más bien la pregunta que hace este tipo de ciencia es: ¿cuál es el origen de todo lo que vemos? ¿Cómo llegó a hacerse lo que tenemos ahora? ¿Cómo se formó? Es decir, es mirar en el pasado, o tratar de mirar en el pasado, lo cual no se puede hacer de forma directa, por cierto, y tratar de interpretar, viendo lo que vemos ahora, ¿cómo fue que llegamos aquí? Ciencia de orígenes. Ahora, aquí entra la experimentación, pero más que nada entra mucha extrapolación. ¿Sabe lo que es extrapolar? Que yo veo algo ahora, por ejemplo, y decir lo mismo aplicó antes. Eso es una extrapolación. Y también entra suposiciones sobre el pasado.
Para yo poder, porque yo no puedo mirar el pasado. ¿Pueden ustedes ver el pasado? Yo no tengo una máquina de tiempo, ¿tienen ustedes una? No. Y los científicos tampoco. Entonces yo no puedo ver el pasado, pero puedo hacer ciertas suposiciones para tratar de entender cómo sucedió todo. Entonces, ok, es algo válido, pero se requiere mucha imaginación para esta. Por eso puse al SpongeBob, ¿sí? Aquí entra un poquito, o bastante, podríamos decir, la imaginación. ¿Qué es lo que yo estoy asumiendo sobre la realidad en el pasado? Ahí entra todo eso. Entonces, déjenme ponerlo de esta forma. No es que el creacionista, los que somos creacionistas, significa los que creemos en una creación sobrenatural de Dios. No es que los creacionistas tengamos una ciencia diferente. No es que el científico secular diga, fuerza igual a masa por aceleración, y yo diga, no, fuerza es masa por aceleración al cuadrado, o algo así. O que él diga, no, el agua hierve a 100 grados, y yo diga, no, el agua hierve a 200 grados. No, tenemos la misma evidencia, por así llamarlo, tenemos las mismas leyes de la física. ¿Por qué? Porque son experimentales, de hecho. Si yo digo que el agua hierve a 200, ¿qué hago? Voy a hacer un experimento, y ahí se ve quién está bien y quién está mal, ¿sí? Entonces, no es que el creacionista tenga otra ciencia, y por cierto, y esto voy a regresar a este punto, pero es por eso que, en mi humilde opinión, un cristiano puede ser un excelente científico, ¿sí? Pues estamos hablando de descubrir las leyes que Dios puso en el universo, y en la historia tenemos ejemplos. Los mejores científicos a lo largo de la historia han sido cristianos. Voy a regresar a este punto. Por ejemplo, Newton, Maxwell, etcétera, un montón de ejemplos. ¿Sí? Entonces, no es que el creacionista tenga otra ciencia. Lo que sí tiene el creacionista es otras suposiciones, o otro método de interpretar las cosas. ¿A qué me refiero? Que el creacionista sí permite, sí dice, bueno, en algún tiempo en el pasado, Dios tuvo que haber intervenido, Dios tuvo que haber creado. Mientras, ¿qué hace el no creyente? El no creyente, por definición, dice, no hay Dios. Entonces, todo lo que vemos lo tenemos que explicar a través de solamente causas naturales. Esa es la gran diferencia, y eso se le llama, por cierto, naturalismo. Naturalismo es la creencia o filosofía, y no es más que eso, es una creencia de que no hay nada sobrenatural que opere o que haya operado en el mundo. En otras palabras, que todo se debe solamente a causas naturales, es decir, fuerzas de, por ejemplo, física, fuerzas de termodinámica, etcétera, etcétera. Es una creencia, pero no es nada más que eso, y no es, en mi opinión, una muy buena creencia. Entonces, esa es la diferencia entre un creacionista y un no creyente. Ahora, les doy un ejemplo. Y esto es en general. Antes de dar el ejemplo, la validez de mis conclusiones depende no solo de mi proceso de razonamiento, sino también de qué tan válidas son mis suposiciones iniciales, mi punto de partida. No sé si me cachai. ¿Me cachai? ¿Sí? La validez de mis conclusiones depende no solo de mi razonamiento, que sea correcto, pero también de dónde partí. Si yo parto con la suposición incorrecta, ¿a qué conclusión voy a llegar? ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Imagínense que yo quiero resolver una ecuación. No se espanten, es la única ecuación que les voy a mostrar. No, no es cierto. Tal vez una de las pocas que les voy a mostrar. X al cuadrado menos 1 igual a 0. Bien fácil. Kinder. ¿Sí? ¿Cuántas soluciones tiene? Hay debate. Ok, eso es bueno. Imagínense que yo digo, tomando el ejemplo de los no creyentes, los científicos seculares, llamémosle. Imagínense que yo digo, en este mundo solo existen los números positivos. ¿Qué solución encuentro? ¿Sí encuentro una? ¿Encuentro x igual a 1? ¿Sí o no? 1 al cuadrado menos 1 me da o no me da 0. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, puedo entonces yo agarrar una ecuación y resolverla con mi suposición. Pero ¿qué es lo que pasa?
me faltó otra solución. Yo puedo llegar también a esta ecuación y decir, pero tal vez también existen los números negativos. Y si yo permito que haya números negativos, entonces encuentro otra solución, que es, ¿cuál es? Menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Ok, muy bien. ¿Cuál es el punto que estoy haciendo? Un punto muy, muy sencillo, obviamente. La ecuación en este caso se puede ver de las dos formas o se puede resolver de las dos formas, o en otras palabras, tiene los dos tipos de soluciones. Tiene una solución con números positivos y tiene una solución con números negativos. Podemos resolverla con las dos suposiciones en este caso, ¿sí? Ahora, lo que vemos en el mundo, en el universo, en los seres vivos, en la tierra, etc., se puede interpretar, ya sea asumiendo que no hay un Dios, pero también se puede interpretar asumiendo que sí hay un Dios que nos creó. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos interpretaciones es mejor? ¿Cuál de las dos interpretaciones es mejor? En el caso de esta ecuación, las dos son válidas. Números negativos, números positivos. Respecto a lo que vemos en nuestro universo, en la Tierra, ¿cuál interpretación es mejor? Primero, ¿se puede o no se puede interpretar lo que vemos, la evidencia de lo que vemos en la ciencia operacional? ¿Se puede o no se puede interpretar que Dios nos creó, que hay un Dios omnipotente, el Dios de la Biblia? ¿Se puede o no se puede interpretar de esa forma? La respuesta, en mi humilde opinión, es un sí de este tamaño. Claro que se puede interpretar de esa forma, se puede ver con esos lentes, con los lentes de que, claro, hay un propósito, no es nada más puro azar, pura suerte. Claro que sí, y tiene sentido, y es más, yo iría aún más lejos. No es de que sí se pueda interpretar el mundo asumiendo que hay un Dios, sino que yo creo que es la única explicación decente en base a lo que vemos. ¿Sí? Me cachai el último punto, porque eso es bien importante. No es solo de que los dos puntos de vista sean válidos. Yo creo que el punto de vista creacionista es el único que puede explicar un montón de cosas que el punto de vista ateo, llamémosle, no puede. Y les había mostrado una ecuación que tenía los dos tipos de soluciones. ¿Se acuerdan? X al cuadrado menos 1, hay dos soluciones. Yo creo que más bien el mundo es una solución como esta. ¿Necesito números negativos o positivos? ¿Alcanzan a ver? Es X más 1 igual a 0. ¿Positivos o negativos? Negativos. Yo creo que lo que vemos a nuestro alrededor es una ecuación así, donde la única solución decente es darse cuenta que hay un Dios. Y a eso me voy a enfocar el resto de hoy. Y quisiera comenzar con el universo. La pregunta es, ¿lo que sabemos del universo se interpreta mejor asumiendo que hay un Dios o asumiendo que no? Yo digo que asumiendo que sí, y no solo eso, sino que es la única explicación que tiene sentido para muchas de las cosas que vemos. Y voy a ir en eso. Ahora, nada más un punto importante. Nuestro tiempo es bien limitado. Nada más tenemos la tarde de hoy, básicamente. Entonces, no quise hacer como que un tratado de todos los puntos, sino nunca, no se les graba nada y nada más les voy a dar una lista. Mejor nada más tocar algunos puntos específicos y entenderlos bien que tratar de ver todo. Entonces, obviamente no vamos a poder cubrir muchísimos temas hoy. Me voy a enfocar nada más en algunos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el universo. Les quiero dar una idea muy, muy breve de nuestro universo. ¿Cómo es el lugar donde vivimos? Algunos adjetivos que se les venga a la mente cuando hablamos de nuestro universo. Algunos adjetivos que se les ocurran. Díganme algunos ejemplos. Inmenso, ¿ok? Otro. ¿Perdón? Todo, ¿ok? Nuestro universo es por definición todo lo que vemos, ¿sí? O que pudiéramos ver. ¿Qué más? Complejo, me gusta. Me gusta esa palabra, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más? Otro. Hermoso. Hermoso, me gusta. Otro. Chévere, ok. Yo apunté 3
que son muy parecidos a los que acaban de decir. Enorme, enorme, bello, impresionante, y me faltó chévere, obviamente, ¿ok? Lo voy a anotar. Vamos a ver, nada más quiero que se den una idea, creo que ya lo saben, pero es bueno recordarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar un segundo de la luna. Vámonos desde la Tierra hacia más fuera, nada más para darnos una idea. La luna, ¿a qué distancia está la luna? ¿Alguien sabe? ¿A qué distancia está la luna? Está a unos 380,000 kilómetros. 380,000 kilómetros. ¿Cuál es la distancia de aquí a Puerto Montt? Más o menos 1,000 kilómetros, más o menos. Entonces, 380 veces la distancia de aquí a Puerto Montt. Ahí está la luna. ¿Ok? ¿De qué tamaño es la luna, más o menos? Ahí les va. ¿Alcanzan a ver el mapa? Este es un mapa de Estados Unidos y aquí se ve un poquito el país más importante. No, no es cierto. No. Conste que me detuve ahí, ¿sí? Aquí es Estados Unidos, Canadá y México. Chévere, ¿ok? Y ahí está la luna. Es más o menos del tamaño de Estados Unidos. Génesis 1:16 dice que hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y eso hace la luna. La luna es la reina de la noche. No hay ningún otro objeto celeste que brille más que la luna de noche. En el día, obviamente, está la otra lumbrera, que es la que les quiero mostrar. Es el sol. ¿Qué es el sol? La lumbrera mayor, sí, pero físicamente, en términos de física, ¿qué es el sol? Es una estrella, es una bomba nuclear, básicamente, que está constantemente fusionando. ¿Sí? Es una bomba nuclear de fusión constante. ¿Sí? ¿A qué distancia está el Sol? ¿A qué distancia está el Sol? ¿Cuántas veces más lejos que la Luna? ¿Cuántas veces más lejos que la Luna? 1,000,000 no es mucho. Más o menos 400 veces más lejos que la Luna. Es decir, si yo me voy en mi auto al Sol, hay problemas con eso, ¿verdad? Pero si yo me voy en mi auto al Sol a 100 kilómetros por hora, me tardo 163 años en llegar. ¿Ok? Nada más para que se den una idea. Ahora, es 400 veces más lejos que la Luna, pero ¿de qué tamaño es respecto a la Luna? Tiene más o menos 400 veces el tamaño de la Luna. Esto es algo bien interesante, no sé si alcanzan a ver. La Tierra es este puntito blanco, el Sol es esto que está aquí, la Luna ni siquiera se alcanza a ver, ¿sí? 400 veces más grande que la Luna, pero como está 400 veces más lejos, ¿qué causa eso? Que se ve más o menos del mismo tamaño desde nuestro punto de vista. Qué interesante. En fin. ¿Cuánto tarda en llegar, por cierto, la luz del Sol? Aquí. Unos 8 minutos, si mal no recuerdo. Está lejos, ¿sí? Pero eso no es nada. El sistema solar. ¿Qué tan lejos está, por ejemplo, Plutón? Que por cierto ya lo despidieron en el grupo de los planetas. Ahora ya no es planeta, pero en fin. ¿Qué tan lejos está Plutón? ¿Alguna idea? Está 40 veces más lejos de lo que está el Sol, desde aquí. 40 veces más lejos. Yo tardaría 6,500 años en llegar en mi auto a Plutón. No planeo tomar ese viaje, yo espero que ustedes tampoco. La estrella más cercana, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? La estrella más cercana, ¿no? Se llama Alpha Centauri. No sé si era la que habías dicho. ¿No? No, ok. Alpha Centauri, que de hecho es un sistema de estrellas. Está Alpha Centauri A, B y luego Próxima Centauri, que aquí hay un circulito rojo que no alcanzan a ver, entonces no se preocupen. ¿A qué distancia está? Más o menos 4.3 años luz. ¿Saben lo que es un año luz? Si yo mando un pulso de luz a Alpha Centauri, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar? 4.3 años. Ok, nada más quiero checar que sí me vayan cachando. Ok.
Esta foto, por cierto, se tomó desde Saturno. ¿Qué tal nuestra galaxia? ¿A poco no se ve bonito? Así se ve desde la Tierra, nuestra galaxia. Bueno, una parte de nuestra galaxia, viendo hacia el centro, de hecho. No puedo mostrarles una foto de nuestra galaxia más que lo que vemos desde aquí. ¿Por qué? Nadie ha podido salir de la galaxia y luego tomar una foto, ¿verdad? Pero se vería más o menos así. Es lo que se llama una galaxia espiral. Nosotros estaríamos más o menos acá. ¿Por qué? Porque resulta que si estamos muy cerca, demasiada radiación y demasiada montón de otros problemas, si estamos demasiado lejos, también hay muchos problemas. La región en donde puede haber vida en una galaxia es una región muy pequeña. Por cierto, la luna, se me olvidó mencionar eso, si no hubiera luna, no podríamos existir, ¿sí? Porque la luna, entre otras de las cosas que hace, estabiliza nuestro eje de rotación respecto a la Tierra. Lamentablemente no tengo tiempo de comentar todo eso, pero nuestro planeta es un lugar realmente especial. Se oye mucho en la tele, debe de haber un montón de otros mundos como el nuestro. No necesariamente. Ahí entran también muchas suposiciones y en mi humilde opinión, no. Lugares como la Tierra, de hecho es un milagro que el lugar como la Tierra exista. Me encantaría hablar más de esto, pero como no tenemos mucho tiempo, me tengo que enfocar por otro lado, ¿sí? Ahora, ¿cuántas estrellas tiene nuestra galaxia? ¿Cuántas estrellas? ¿3? ¿4? Tal vez 20. ¿Cuántas tiene? ¿Alguna idea? Más o menos 100,000 millones de estrellas. ¿De qué tamaño es? Más o menos 100,000 años luz. Así de grande, 100,000 años tardaría la luz en llegar de un lado hasta el otro. ¿Cuántas galaxias hay? Las que se conocen, por lo menos. ¿Alguna idea? ¿3? Tal vez 15. ¿Cuántas? Aproximadamente las que se ven, 200,000 millones de galaxias. ¿Cuántas personas hay en la Tierra? 7,000 millones. Hay más galaxias que vemos que personas en la Tierra. ¿Okay? Ahora, antes de hablar de... Yo sé lo que están pensando, ahorita voy a hablar de eso, ¿sí? Porque se siente uno, entonces nosotros... Ahorita hablo de eso, ¿ok? Pero antes de eso, ok. Hay mucha variedad. Es un lugar hermoso de veras el universo. Hay unas cosas que se llaman nébulas, que ahora sí que vienen en todos tipos de sabores. Son nubes de gas que cuando las calienta una estrella se ponen como fosforescentes. De veras, es una cosa preciosa. Galaxias existen de todos tipos y sabores. Sí. Ahora, la pregunta que están pensando es, todo esto es majestuoso. Majestuoso tal vez es un buen adjetivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es majestuoso, es impresionante. No lo podemos ni siquiera comprender. Yo no puedo mentalmente comprender la enormidad de todo esto. Y yo sé lo que están pensando. Bueno, sí, ok. Muy impresionante. Pero y entonces el ser humano ahí como que ¿dónde entra? Parece como si el ser humano no fuera la parte central de esta creación. ¿A poco no? ¿Por qué no, por ejemplo, por qué no hizo Dios nada más una estrella y un planeta y ya? ¿Por qué hacer todo esto tan enorme y tan grande? En mi opinión, el mejor argumento es lo que nos dice la Biblia. Vimos ya les leí Romanos 1:20, que dice que a través de las cosas hechas podemos entender los atributos de Dios, entre los cuales menciona su eterno poder y su deidad. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué es grande o qué es pequeño para Dios? No hay nada que sea difícil para Él. Entonces, al ver el universo, nos damos cuenta, entre otras cosas, de su grandísimo poder. Y que, insisto, para Él hacer este tamaño totototote de universo, no es nada. Vemos también su deidad y su gloria. ¿Por qué es el universo tan grande? Yo creo que la principal razón es porque es un reflejo de su gloria y de su eterno poder. Ahora, todo es relativo, ¿eh? Porque han de saber que antes de que se supiera que es un lugar tan grande, se pensaba que era un lugar bien chiquito, el universo. Y había filósofos, por ejemplo, Immanuel Kant, que decían: este universo es demasiado chiquito para ser la obra de un creador. Entonces el argumento va en ambos lados. ¿Qué es demasiado chiquito? ¿Qué es demasiado grande? No lo podemos responder nosotros, pero sí podemos, al ver la enormidad del cosmos y su belleza, reflexionar en la grandeza de Dios, la grandeza de su poder y de su deidad. Ahora les digo otra cosa, nada más para que lo mediten, tal vez. Tal vez hay una razón física por la cual es tan grande. Y no sé si saben esto, pero nuestra mejor teoría de gravedad se llama, ¿alguien sabe? Nuestra mejor teoría de la gravedad, ¿alguien sabe? Se llama relatividad general. ¿No sabían? ¿Sí? ¿Quién la hizo? Einstein. ¿Sí? Nuestra mejor teoría de gravedad es la relatividad general de Einstein. Pedro, esa teoría solo la creen los seculares. No, los creacionistas también. De hecho, si no hubiera relatividad general, tu GPS no podría funcionar. ¿Sí? Y sucede que, si yo hago las ecuaciones del espacio-tiempo, resulta que el espacio no puede estar estable. Tiene que estar o agrandándose o achicándose. Así saca la ecuación la relatividad general. Cuando Einstein se dio cuenta de esto, él dijo: no me gusta, yo quiero un universo eterno. Y le puso una constante ahí. Se llama la constante cosmológica. Y él después dijo: ese fue el peor error en mi carrera, haber puesto esa constante cosmológica. En fin. La cosa es esta: si el universo fuera muy pequeño, tal vez estaría demasiado inestable. Si el universo fuera muy grande como el que vemos, pero no tuviera todas esas galaxias y toda esa masa, entonces se estaría contrayendo demasiado rápido para nosotros. Se necesita que exista un balance entre el tamaño y la masa que hay. Entonces, insisto, yo creo que la principal razón por la que el universo es tan grande es para que Dios nos muestre su gloria y su poder. Pero también puede haber argumentos físicos. Digo puede porque tal vez mañana resulta que la relatividad general no funciona tan bien como pensábamos. Así sucede muchas veces. Por eso no es bueno poner tanta fe en leyes de la naturaleza, porque a veces se equivoca uno. ¿Okay? Mejor poner la fe en la Biblia. Ahora, ¿qué más sabemos sobre el universo? Y antes de seguir, quisiera saber como cuánto tiempo llevo. ¿Alguien me va contando? 15 minutos, gracias. Si no, no importa, al cabo tengo otra hora después, ¿verdad? Entonces ahí me... ¿Perdón? 37 minutos. Llevo 37, o sea, me quedan 15. 45 menos 37, 15. Ok, gracias. No. Las leyes del universo. Sabemos más o menos cómo opera el universo. Digo más o menos porque, insisto, esto es algo que se va desarrollando poco a poco. Por ejemplo, sabemos relatividad general, relatividad especial, sabemos las leyes de Maxwell, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay que hacer un punto importante. 2 puntos quiero hacer antes de terminar hoy esta sesión. Primero, ¿no les sorprende que el universo tenga leyes? ¿No les sorprende que el universo tenga leyes que se pueden escribir de forma tan bonita? De forma matemática. De hecho, no, insisto, no tengo tiempo, pero el simple hecho de que las matemáticas que uno entiende con la mente correspondan al mundo de afuera, eso ya en sí es un milagro.
Piensen, ¿no? No tiene por qué ser necesario, pero resulta que sí es. En fin, segunda cosa, el hecho de que hay leyes en el universo, ¿no les sorprende que es un universo ordenado? Si no hubiera un creador, ¿qué esperamos? Pues nada, o sea, primero no esperamos nada. Y segundo, desorden, ¿no? ¿Por qué habría de haber un universo ordenado si no hubiera creador? Y es por eso, y prometí que iba a regresar a este punto, no es coincidencia. La ciencia, ¿dónde se inició? ¿En China? Los chinos tuvieron algunos puntos buenos, los árabes también, como el cero y cosas así, pero la ciencia no se desarrolló ahí. La ciencia es algo relativamente reciente. ¿Dónde comenzó la ciencia? ¿En la Grecia antigua? ¿En la India? ¿Dónde nació la ciencia? ¿Quién me dice? ¿Dónde nació la ciencia? Geográficamente. Los primeros científicos, insisto, científicos como los conocemos ahora, ciencia en el sentido estricto de la palabra, experimentación, cálculo, ecuaciones, ¿dónde salieron? No, es más reciente que Grecia. Aristóteles no era un científico. Él nunca, a pesar de que tenía unas teorías bien locas, nunca se le ocurrió. Por ejemplo, Aristóteles decía, algo más pesado va a caer más rápido que algo más leve, más ligero. Nunca se le ocurrió. Voy a ver si es cierto. Nunca. Es un filósofo, no un científico. No, la ciencia se originó en Europa cristiana. La ciencia salió de un medio cristiano. ¿Por qué? Porque son los cristianos los que piensan, los que creen que hay un Dios todopoderoso que puso un orden en el universo y que ese orden lo puedo yo tratar de comprender. No es coincidencia, les recomiendo un libro. No es que recomiende todo lo que dice este autor, pero nada más respecto a este tema. Hay un buen libro al respecto de cómo la ciencia no es coincidencia que se haya originado en un medio cristiano, en una cultura cristiana. ¿Okay? Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto que quiero hacer hoy antes de terminar esta primera sesión es el siguiente. No solo hay leyes en el universo, sino que las leyes están sumamente ajustadas, son sumamente especiales, y ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso. Las leyes que hemos visto experimentalmente no son cualquier cosa, no están al azar, no están hechas al azar, son sumamente especiales. Les pedí algunos adjetivos sobre el universo, ¿sí? Majestuoso, impresionante, chévere. Yo añadiría otro, que es hospitalario. ¿Saben lo que es hospitalario? Que permite la vida. Ahora, no todos los lugares en el universo son hospitalarios, hay unos lugares bien inhóspitos. Insisto, la Tierra es un milagro. Tiene el campo magnético, tiene la luna, tiene el sol a la distancia correcta, está en la posición correcta de la galaxia, etcétera, etcétera. No tengo tiempo de meterme en eso, sorry. Pero las leyes del universo están súper bien ajustadas. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué tan difícil es hacer un universo? Si yo les digo, oye, haz un universo. ¿Qué tal? Yo sé lo que están pensando. Bueno, es que no sé ni por dónde empezar. O sea, no tengo la capacidad, ni el poder, no puedo. Ok, imagínate que sí puedes. Nada más lo único que me tienes que decir es qué leyes le vas a poner a tu universo. ¿Ok? Yo me encargo de hacerlo, que se cree o lo que sea. Pero nada más dime qué leyes va a tener tu universo. ¿Qué pasa si yo les pido a ustedes que hagan cada uno su universo? Háganme una lista de leyes y me la pasan y yo les hago sus universos. ¿Qué pasa? ¿Qué tipos de universos me van a salir? ¿Qué tipos de universos me van a salir? Les puedo decir casi con certeza que sus universos van a ser muy malos. Van a ser unos lugares muy inhóspitos o muy aburridos. Lo más probable es que sus universos ni siquiera tengan estrellas, ni siquiera tengan átomos, tal vez. Ni siquiera tengan hidrógeno. Lo más probable es que sus universos sean
para tirarlos a la basura. Nada, ni siquiera remotamente cercano a lo que se necesita para tener vida, para crear un universo que tenga vida. Es dificilísimo. Y les quiero nada más explicar esto muy brevemente. Esta pregunta ya lo hice. Primero, el universo tiene que tener los ingredientes correctos. Por ejemplo, el universo que ustedes me hicieron, ¿no? Me pidieron que hiciera. Primero tiene que tener gravedad. Tiene que tener electromagnetismo, tiene que tener la fuerza nuclear fuerte, tiene que tener la fuerza nuclear débil, tiene que tener mecánica cuántica, entre otros. Voy a explicar por qué. ¿Qué pasa si su universo no tiene gravedad? Es un lugar bien feo, aburrido. ¿Qué es lo que hay? Hay puros átomos, pero flotando en como un gas enorme, puro gas. No hay estrellas. Sí saben lo que mantiene al Sol sin que no se vaya volando, ¿verdad? La gravedad. ¿Qué es lo que mantiene a la Tierra? ¿Qué es lo que me mantiene aquí? La gravedad. Sin gravedad no puede haber vida, es puro gas, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay electromagnetismo? ¿Qué pasa si no hay electromagnetismo? ¿Sí saben el átomo? Sí les enseñaron eso en el colegio, ¿verdad? O en la universidad. Los electrones orbitan alrededor de un núcleo que está compuesto por protones y neutrones, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay electromagnetismo? ¿Qué pasa con estos electrones? Ya no orbitan. ¿Qué pasa si no hay electrones orbitando el núcleo? ¿Qué pasa? ¿Han tomado química? ¿Sí? ¿Qué pasaría con la materia de la química? ¿Qué pasaría? No habría materia de química, ¿sí? Porque ¿cómo se enlazan y están contentos, ¿verdad? Pero tampoco habría ustedes y yo. Si no hay enlaces químicos que se hacen a través de los electrones, no hay química. Si no hay química, no hay vida. Estamos de acuerdo que nuestro cuerpo usa un montón de química para poder procesar alimentos, para poder hacer todo. Se necesita la química, ¿estamos de acuerdo? Si no hubiera electrones, no hay química, no hay vida. Si no hay electromagnetismo, no habría luz. De hecho, la luz es una onda electromagnética. Si no hay luz, no hay fotosíntesis, no hay... Ya agarraron la idea, ¿sí? ¿Qué tal si su universo no pone algún tipo de fuerza nuclear fuerte? Algo que mantenga los protones y los neutrones unidos. No sé si se han preguntado, ¿cómo es que los protones y los neutrones aquí? Los protones se repelen, ¿sí saben? Cargas similares se repelen. ¿Cómo es que los protones aquí no se... ¿Cómo es que el átomo no explota? ¿Cómo es que el núcleo no explota? ¿Qué pasaría si ahorita Dios dijera la fuerza nuclear fuerte? No more, se va. ¿Qué pasaría con nosotros? Ahí quedamos, ¿sí? Todos nuestros átomos, nuestros núcleos, ¿sí? Porque los protones entonces se repelen y se va. No habría átomos, no habría nada más pesado que el hidrógeno. No puede haber vida de solo hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? Para la vida se necesitan elementos complejos. Se necesita carbono o tal vez silicón. Se necesita poder formar moléculas muy complicadas, porque la vida son unas máquinas bien complicadas. Vamos a hablar de eso en la segunda sesión. No puedo hacer un ser humano de puro hidrógeno, es imposible. Se necesitan muchas variedades para poder hacer una máquina tan completa. Es como un auto, no puedo hacer un auto de solo metal. Tal vez tiene mucho metal el auto, pero no puedo hacer un auto de solo metal. Necesito caucho para las llantas, necesito circuitos eléctricos, silicón para los circuitos eléctricos, necesito plástico para las placas de los circuitos eléctricos, necesito cosas para los asientos, necesito un montón de cosas para hacer un auto, no solo un material, peor aún para un ser humano. ¿Qué pasa si no hubiera fuerza nuclear débil? Por ejemplo, no brillaría el sol. El Sol brilla a través de la fuerza nuclear débil. Aquí nada más les voy a mostrar el diagrama. Como no lo alcanzan a ver todos, me los estoy brincando. Pero la fusión nuclear y lo que pasa antes de la fusión nuclear se hace a través de la fuerza débil, la fuerza electrodébil. Si no saben lo que es, no importa, nada más recuerden esto. Si no estuviera, no estuviéramos aquí. Si Dios no lo hubiera puesto, no estaríamos ahí. Mecánica cuántica.
Si no hubiera mecánica cuántica, no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría con un electrón? ¿Se acuerdan lo que les dije? El electrón circula alrededor del átomo. Si no hubiera mecánica cuántica, ¿qué pasa con ese electrón? Se absorbe por el núcleo. ¿Por qué? Porque una partícula cargada, al moverse, al ser acelerada, emite radiación, pierde energía y se absorbe en el átomo. No habría electrones, no habría química, no habría vida, etc. ¿Qué pasa si no hubiera mecánica cuántica en el sentido, hay un principio que se llama principio de exclusión de Pauli, no importa si no saben lo que es, nada más es el siguiente, que no puedo tener más de cierto número de electrones en cada orbital. ¿Sí han estudiado los orbitales en el colegio? ¿Qué pasa si no existiera ese principio y todos los electrones se concentran en el primer orbital? ¿Qué pasa? No hay química, no hay vida, no hay elementos complejos, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Ok. Entonces, el universo tiene que tener los ingredientes correctos. Ahora, yo sé lo que están pensando. Están pensando, sí, Pedro, pero tal vez, no tiene que ser gravedad, puede ser otra forma diferente. O sea, tal vez si cambia la gravedad, entonces podemos ajustar esta para compensar la gravedad, etcétera, etcétera. Y sí, tal vez. Pero el punto es el siguiente. Se necesita que todas estén, no solo presente en cuanto a ingredientes, o se necesita una combinación, ya sea esta combinación o una combinación similar, pero se necesita algo muy bien afinado para poder crear las circunstancias para que haya vida. No solo necesitan estar presentes los ingredientes, sino que tiene que estar en las proporciones correctas. ¿Qué pasa si yo trato de hacer un pastel con 5 kilos de huevo y nada más medio kilo? No, ¿cuánto se le pone un pastel? Yo no sé nada de pasteles. Mejor. ¿Qué pasa si yo trato de hacer un taco, un burrito, ¿sí? Con 5 kilos de lechuga y nada más 3 gramos de carne? Un burrito no sabe muy bueno, ¿sí? Lo mismo si trato de hacer un pastel con 5 kilos de huevo y 1 gramo de masa o lo que sea, ¿ok? Se dan cuenta que en mi casa no soy yo el cocinero, ¿verdad? Ok. No solo su universo, que les dije que hicieran, ¿sí? No solo su universo tiene que tener ingredientes correctos, eso ya es bien difícil. Ninguno de ustedes hubiera sacado todos los ingredientes correctos. Al azar, si yo hubiera sacado universos al azar, la probabilidad de que sacara un universo con todos los ingredientes correctos es pequeñísima. Pero no solo es suficiente que tenga los ingredientes correctos, sino que tienen que estar súper bien proporcionados cada ingrediente. Y termino con esto. Les doy nada más unos ejemplos bien rápido. Por ejemplo, la gravedad. ¿Todos han visto esta ecuación? ¿Sí? ¿No? Ok. La fuerza de la gravedad de Newton, ¿sí? Es proporcional a las dos masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. No importa. El punto que aquí no se ve es que hay una constante aquí que se llama G, la constante gravitacional, que tiene este valor. La pregunta es, ¿por qué tiene ese valor? ¿Qué pasa si yo agarro y digo, le voy a cambiar el valor a mi universo? Voy a hacer el doble, que la fuerza gravitatoria sea el doble de fuerte. ¿Qué pasa? Super idea. ¿Qué tal mi universo? ¿Buen universo o mal universo? Muy mal universo. Antes que nada, no podría haber nada más grande que insectos, ¿sí? Todo lo demás, la gravedad lo aplasta. Si no hay nada más grande que insectos, nuestro cerebro no, pues ustedes se imaginan, ¿no? Es un cerebritito, ¿ok? No solo eso, sino que nuestro sol, cualquier sol, ya no podría brillar, demasiada presión. Lo mismo sucede si vamos al revés. ¿Qué pasa si hago la gravedad menos intensa? Igual, un montón de problemas. Alguien, y este no es un cristiano, este número viene de un señor que se llama Blake, si mal no recuerdo. Tengo ahí la cita. Y es bastante aceptado, incluso por los no creyentes.
yo no puedo cambiar la fuerza de la gravedad más que una parte en 10 a la 40. ¿Saben lo que es 10 a la 40 aquí? ¿Qué es 10 a la 40? 10 a la 40 es un 1 más 40 ceros. Yo no puedo, y esto insisto, hasta los ateos lo dicen, yo no puedo cambiar la fuerza de la gravedad más de una parte en un 1 con 40 ceros sin estropear el universo, básicamente. Si mi universo tiene una gravedad poquitito más fuerte, ese universo no puede tener vida. Les doy otro ejemplo. La fuerza fuerte es el que mantiene los protones y los neutrones en el centro. ¿Qué pasa si yo la hago poquito más fuerte? Poquito más fuerte. ¿Qué pasa? Déjenme, de hecho, decir primero el caso opuesto. ¿Qué pasa si la hago poquito más débil? Todo se empieza a ser radioactivo.